El precio de Bitcoin rompe la compresión a la baja. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin tenía varias compresiones por delante y que probablemente durante estas próximas horas el precio iba a romper el equilibrio que estaba desarrollando. Anteriormente destacábamos cómo el precio de Bitcoin marcó este máximo por encima de la resistencia, dejando aquí un uptrend sobre la zona de los 66.135, y tras esto veíamos cómo el precio iniciaba la dinámica bajista, reingresando en la estructura operativa y viniendo a buscar soporte sobre lo que es la zona del VWAP semanal. A partir de aquí además comentábamos que teníamos esta dinámica bajista y esta otra dinámica alcista, y con esta confluencia sobre la zona de los 63.820 íbamos a ver una compresión que, como veis, el precio finalmente rompió al alza. Tuvimos esta ruptura que llegó hasta la zona de la resistencia, pero mirad qué reacción tuvo el precio de Bitcoin en la zona de la resistencia, y además con un pico de volumen bastante importante, entendiendo que sobre esta zona operativa comenzó a entrar presión vendedora de forma agresiva, lo que hizo que el precio de Bitcoin perdiese ese momentum alcista que traía, y aunque en varias ocasiones volvió a atacar esta zona operativa, finalmente terminó perdiendo la dinámica alcista que teníamos y comenzó un movimiento bajista de mayor agresividad. Y no solo esto, porque este movimiento bajista es más agresivo, sino que además también ha roto la zona del VWAP semanal, por lo que al consolidar esta zona como una resistencia, el precio de Bitcoin podría venir a atacar la zona del soporte de los 62.460. Y cuidado, porque como os decía anteriormente, ahora mismo el precio de Bitcoin ya ha cumplido lo que es el mínimo de desarrollo de la fase B y podría iniciar un desequilibrio en breve. A nosotros a nivel operativo nos gustaría que antes de desequilibrar al alza, primero viniese a buscar liquidez en zona de mínimos, a poder ser, yo os diría que incluso debajo de este mínimo de aquí, en torno a los 62.280 sería una sacudida interesante. Pero cuidado, porque en estas últimas horas lo que Bitcoin ha demostrado sobre esta zona operativa han sido muestras de debilidad importantes, no solo con ese reingreso que veíamos en la estructura operativa, donde teníamos un rechazo sobre estos mismos niveles, sino por las ventas que hemos visto en esta vela después de la ruptura de la primera compresión, y después la incapacidad del precio por poder romper esta resistencia en varias ocasiones. Tenemos bastante presión vendedora sobre esta resistencia, así que será importante romperla de forma agresiva para poder favorecer una continuación alcista. Desde mi punto de vista está empezando a entrar presión compradora sobre la zona media de la estructura, es por eso que también hemos visto un ligero incremento en el volumen durante estas últimas horas, pero habrá que ver si estas compras son suficientes como para frenar ese movimiento bajista que traía Bitcoin. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos cómo ha aumentado la liquidez de la zona de los 66.800. Ya veíamos ayer bastante volumen de liquidaciones sobre los 67.420, y en estas últimas horas se llevan un poquito de liquidez que había en esta zona de longs. Tenemos un poco más de liquidez por delante, pero no es tanta la cantidad si lo comparamos sobre todo con lo que hay en zona de shorts. Respecto a la liquidez de 100x, podríamos destacar esta zona de los 65.120 y luego esta otra de los 62.195, aunque creo que no es tanta la liquidez que estamos viendo, porque en cuanto empezamos a filtrar un poco, enseguida estas zonas dejan de tener tanta importancia. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos que esta zona se cargaba y es justo lo que se han llevado recientemente. Solamente podríamos destacar un poquito los 61.945 y los 66.528. Respecto a la liquidez por parte de los short, vemos bastante en los 66.965, y por parte de los long, aunque hay un poquito de liquidez sobre la zona de los 62.618 y 61.300, no es tanta la cantidad que estamos viendo actualmente. Y liquidez de 10x, lo único que vemos ahora mismo cerca del precio es por parte de los short a partir de estos 66.680. En Bookmap veíamos cómo, a pesar de esta presión compradora
compradora que entraba sobre la zona del VWAP, el precio de Bitcoin terminaba perdiendo este soporte y con la consolidación de la resistencia iniciaba el desequilibrio bajista. Además, durante este primer movimiento bajista donde perdía el soporte, veíamos un aumento de las liquidaciones de de longs. Recientemente entraron algunas compras sobre los 62.950, defenderá el precio, y también en torno a los 62.500. En The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, sobre todo hasta los 54.940. Tenemos aquí un pico de liquidaciones importante en los 55.400. En los CBDs poca actividad, aunque recientemente veíamos algunas ventas un poco más agresivas desde Coinbase. Posteriormente Kraken acompañando durante este movimiento bajista. En los mapas de corto plazo empiezan a llevarse este clúster de liquidaciones de shorts que está hasta los 64.280 y luego vemos que también tenemos bastante liquidez en torno a los 64.920. Esta liquidez llega hasta los 65.330 y en los mapas de high leverage estamos viendo mucha liquidez sobre los 64.350, en torno a los 64.700 y en torno a los 64.860.